¿Y si el Medio Oriente hubiera sido distinto al final de la Primera Guerra Mundial? El presidente Woodrow Wilson y su administración discutieron la organización de los territorios otomanos tras la guerra, que en ese momento se limitaban a Anatolia en Medio Oriente. Estas ideas eran parte de un debate diplomático más amplio en la Conferencia de Paz de París, reflejando el ideal de autodeterminación de Wilson. Según sus 14 puntos y los intereses de las potencias aliadas, estos no siempre coincidían. El acuerdo secreto Sykes-Picot entre Francia y Reino Unido dividió las tierras otomanas, pero en ese momento, el presidente Wilson de Estados Unidos tenía otras ideas. Esto se estableció en el punto 12 de su discurso, donde dijo: a la parte turca del Imperio Otomano se le debe garantizar soberanía, y a las otras nacionalidades, bajo dominio otomano también, una seguridad indudable de vida y una oportunidad absolutamente libre de desarrollo autónomo. Los Dardanelos deben estar siempre abiertos como paso libre para barcos y comercio de todas las naciones, con garantías internacionales. Wilson buscaba rediseñar las fronteras de Medio Oriente según los intereses de los habitantes locales, considerando etnicidad, nacionalidad o religión, y no según los intereses de Francia, Reino Unido y otras potencias aliadas. Aunque Wilson no presentó un plan concreto para todas estas nuevas entidades, él, sus asesores o grupos afines, apoyaron propuestas relacionadas con esos posibles estados o mandatos. Y él sí tuvo una participación directa en las fronteras ideales de al menos dos de ellas, Armenia y Kurdistán. Aquí hay un mapa firmado por él de esas dos. Habrían surgido al menos 10 nuevos países si se seguían los ideales de Wilson. Un mandato de la Liga de las Naciones sobre el estrecho de los Dardanelos y Constantinopla. Esmirna independiente en la costa oeste de Anatolia. Una república turca reducida. República del Ponto en el Mar Negro. Una Armenia más grande extendiéndose hasta Turquía y Azerbaiyán actuales. Un Kurdistán libre en Anatolia, Irak y Siria. Un Irak más pequeño que absorbería Kuwait y se llamaría Mesopotamia, posiblemente bajo mandato británico, igual que Siria, que absorbería Transjordania y, junto con Líbano, estaría bajo dominio francés. Chipre, Palestina y Egipto serían semisoberanos, pero con influencia británica. Una península arábiga unida, donde todo el pueblo árabe tenga su soberanía. Ahora, imagina que esto tuvo éxito y que todos estos nuevos países fueron creados. Mi primer instinto sería ir y visitar todos ellos. Tal vez dar un paseo por la Gran Armenia o el Kurdistán libre e independiente. Quizá visitar la ciudad de Esmirna para una caminata de fin de semana. Con Armenia expandida, Esmirna independiente, Kurdistán, Grecia expandida y libre paso por los estrechos. Francia anexó de facto Siria y Líbano, y Gran Bretaña hizo lo mismo con Palestina, Jordania e Irak, siguiendo fronteras más rectas, hechas por un oficial colonial, con una regla que ignoró la realidad étnica y religiosa local. Turquía conservó los Dardanelos y evitó la independencia de Armenia, Kurdistán, Esmirna y Ponto, al ganar su guerra de independencia. Liderados por Kemal Atatürk, fundador de la República Turca. Soy gran fan de la historia alternativa, sobre todo cuando trata de hechos que pudieron ocurrir si algo hubiera cambiado. En este video aprenderemos sobre estos estados propuestos, por qué se sugirieron, de qué trataban, cómo cambiaría la región si existieran hoy y por qué no llegaron a existir. Empecemos por la región de los estrechos. Constantinopla o Estambul siempre fue un lugar clave. Controla la vía entre Medio Oriente y Europa, controla el acceso de Ucrania, el sur de Rusia y el Cáucaso al Mediterráneo, y lo conecta con el Mar Negro, además de que también funciona al revés. Esto la convirtió, por supuesto, en un punto focal para el interés aliado e internacional, tanto así que Wilson la incluyó en sus 12 puntos, los 14 puntos del presidente Wilson. Enfatizó que estas vías fluviales deben permanecer abiertas para todos, sugiriendo su internacionalización para garantizar la libre navegación. Se propuso que los estrechos quedaran bajo un mandato internacional, quizá administrado por la Liga de Naciones,
evitando así el control de una sola nación. El plan fue rechazado por nacionalistas turcos, que lo consideraban una amenaza a su soberanía. Aunque el Tratado de Sèvres propuso control internacional, la Guerra de Independencia turca y el Tratado de Lausana de 1923 permitieron a Turquía conservar la soberanía de los estrechos, manteniendo algunas condiciones para la libertad de paso, logrando parte de su objetivo. También encontré una muy interesante al investigar para este video: Esmirna. Esmirna o Izmir tenía gran población griega y era importante económica y estratégicamente. Las reclamaciones griegas, respaldadas por las potencias aliadas, buscaban que Esmirna se uniera a Grecia según el principio de autodeterminación de Wilson, o que fuera independiente, como una ciudad-estado. En la Conferencia de Paz de París se debatió el futuro de Esmirna. La ocupación griega, en 1919, aprobada por los aliados, incrementó las tensiones y llevó a la guerra greco-turca. El conflicto culminó con la reconquista de Esmirna por las fuerzas turcas en 1922. El intercambio de población entre Grecia y Turquía, establecido en el Tratado de Lausana, provocó que los griegos de Asia Menor fueran reubicados en Grecia y viceversa para los turcos. Cientos de miles o millones de personas cruzaron el Egeo de un lado a otro. En lo que probablemente sea una de las mayores transferencias de población en la historia, la idea de una Esmirna independiente quedó anulada por las realidades de la guerra y esas transferencias de población. Otra opción interesante habría sido la República del Ponto, posible estado griego en el sur del Mar Negro. Las colonias griegas se fundaron en la costa del Ponto desde 800 a.C. Durante las conquistas de Alejandro Magno, los habitantes locales ya estaban muy helenizados. Las sociedades internacionales de griegos pónticos se vincularon con la sociedad del Ponto y empezaron a impulsar un fuerte cabildeo y esfuerzos para un estado griego póntico independiente. El resultado de la Primera Guerra Mundial se trató en la Conferencia de Paz de París, pero el gobierno griego de Eleftherios Venizelos temía la posición precaria de un estado así, por lo que en su lugar fue incluido en el estado más grande propuesto de la Armenia wilsoniana. Es curioso que los mismos griegos se opusieran, creyendo que sería muy vulnerable y distante para ayudar. Sin embargo, al final, ninguno de los dos estados llegó a existir, y la población griega póntica fue expulsada de Turquía después de 1922 y reasentada ya sea en Grecia, Macedonia o, sorprendentemente, al otro lado del Mar Negro en la Unión Soviética. Y ahora tiene sentido pasar precisamente a la razón por la que muchos de ustedes tal vez hicieron clic en el video: la historia de la Gran Armenia, o, como muchos llegaron a conocerla, la Armenia wilsoniana. Armenia antes ocupaba más territorio que actualmente, y tras el genocidio armenio, hubo un impulso para establecer un Estado armenio seguro e independiente. Después de la Primera Guerra Mundial, hubo una oportunidad perfecta para que esto sucediera. El presidente Wilson recibió la tarea de delimitar sus fronteras, lo que resultó en el concepto de la Armenia wilsoniana. A pesar del apoyo de Wilson, el Senado de los Estados Unidos rechazó el mandato para Armenia en 1920. La Guerra de Independencia turca impidió que el Imperio Otomano ratificara el Tratado de Sèvres, y manteniendo el control sobre estas regiones, derrotando a las tropas armenias y suprimiendo aún más la idea de la independencia armenia. Otro gran caso es Kurdistán, el eterno no país. El pueblo kurdo, un grupo étnico indoiraní que habita regiones montañosas en el este de Anatolia, el norte de Mesopotamia y el oeste de Persia, había mantenido durante mucho tiempo tradiciones lingüísticas y culturales distintas. El Tratado de Sèvres reconoció sus aspiraciones de autonomía o independencia, permitiendo un posible referéndum kurdo en el sureste de Anatolia para decidir si formar un estado independiente. Históricamente, las regiones kurdas habían disfrutado de periodos de semiautonomía bajo el Imperio Otomano a través de líderes tribales locales y emiratos. En la Conferencia de Paz de París, representantes kurdos propusieron un estado que abarcara partes de Turquía, Irak, Siria e Irán. Los aliados tenían poco interés en Kurdistán frente a otros mandatos, y las divisiones internas kurdas y la oposición turca e iraquí minaron su viabilidad. El Tratado de Lausana no mencionó la autonomía ni independencia kurda. Mesopotamia se convirtió en Irak bajo un mandato británico,
aunque de forma distinta a lo que imaginaban los estadounidenses o Wilson. La Liga de las Naciones formalizó el acuerdo, otorgando a Gran Bretaña un mandato sobre Mesopotamia con la intención de guiar al territorio hacia una eventual independencia. La dominación extranjera enfrentó resistencia local, que culminó en la revuelta iraquí de 1920. En respuesta a la agitación, Gran Bretaña buscó establecer una forma de gobierno más aceptable, instalando a Faisal I, un miembro de la dinastía hashemita, como rey de primero Irak. Y en 1921 esto sucedió. Para 1932 lograron la independencia total. También tenía fronteras ligeramente diferentes a las planeadas inicialmente, por razones que realmente no pude averiguar. Quizá los británicos controlaron Transjordania y buscaban unir ambos territorios. Algo similar ocurrió con Siria, bajo mandato francés desde 1920. Aunque antes prometieron independencia a líderes árabes en la Primera Guerra Mundial, los franceses controlaron Líbano, y solo Palestina siguió como mandato británico. Con las fronteras planeadas, igual que Chipre, Egipto y Arabia, donde nada cambió. No solo fue de acuerdo con los ideales de Wilson, sino que los propios británicos lo habían prometido. Hussein bin Ali, el Sharif de la Meca, un estado árabe independiente, a cambio de su apoyo contra el Imperio Otomano. Tras la guerra, la península arábiga quedó dividida entre varios poderes tribales y regionales. Los británicos apoyaron a diferentes líderes en distintas regiones, dependiendo de sus propios intereses, en lugar de seguir el plan inicial, lo que llevó al establecimiento de varios estados justo después de la guerra. La mayor parte de la península arábiga fue tomada por Ibn Saud, quien fundó Arabia Saudita, en 1932, mientras que otros estados del este y sur siguieron o se volvieron independientes. Estos serían los países en Medio Oriente si el presidente Wilson de Estados Unidos hubiera decidido. ¿Qué opinas? ¿Te hubiera gustado que existiera alguno de estos países o prefieres que no? Cuéntame en los comentarios. Gracias por ver el video. Gracias a mis patrocinadores por su apoyo. Nos vemos la próxima. Para más conocimiento general. La copa de movimiento de hoy es otra repetición, pero es de mis favoritas. El monstruo incomprendido, nombre que yo le puse. Y tiene una pequeña lámpara genial, y solo están pasando el rato. Parece aterrador, pero creo que es buen tipo. A veces las personas son buenas, aunque parezcan aterradoras.